Esta gente a la cual Jesús le dice, venid a mí porque estáis cansados, trabajados, afligidos, estresados. Esa gente tiene problemas, está cansada, afligida, estresada por causa de su carácter. Porque es el carácter que le crea problemas. En la familia no habría problemas si no fuera el carácter. En el trabajo no habría problemas si no fuera el carácter. En el vecindario no habría problemas si no fuera el carácter. El carácter lo arruina todo. Por eso Jesús le dice, vengan a mí. Y si ustedes vienen a mí, ¿qué voy a hacer? Les voy a colocar un yugo. ¿Por qué hay que colocar el yugo? Porque si no te coloco el yugo, tú vienes a mí, pero inmediatamente te vas. Y si te vas, te metes en problemas de nuevo. Pero si vienes a mí y aceptas mi yugo, ya no te vas a ir, porque estás amarrado a mi yugo. Y de tanto andar conmigo vas a aprender de mí. ¿Qué cosa? A ser manso y humilde. Tu carácter va a cambiar. Y cuando hayas aprendido a ser manso y humilde, vas a encontrar el descanso que tanto buscas. ¿Qué cosa es discipulado? Seguir a Jesús. Caminar con Jesús. Andar con Jesús. ¿Por qué los discípulos eran discípulos de Jesús? Porque seguían a Jesús. Discipulado es seguir a Jesús en una experiencia de aprendizaje diario. Pero como somos rebeldes, nuestra tendencia no es seguir a Jesús, es vivir solos, andar solos. Por eso Jesús dice, te voy a colocar mi yugo, para que no te separes de mí, para que aprendas a andar de mí. El problema todo del ser humano es el carácter. Y ayer vimos esto, ¿no? Nuestro carácter, deformado por el pecado, es un carácter depravado. Palabra terrible, palabra fea, depravado. Todo aquel que está lejos de Cristo tiene un carácter depravado. Con ese carácter depravado se casa. ¿Y cómo va a tratar a la esposa con ese carácter depravado? ¿Cómo va a tratar al esposo con ese carácter depravado? ¿Cómo va a tratar al hijo con ese carácter depravado? Pues ahí están los problemas. Pero hay cosas más delicadas todavía. Yo llegué a una iglesia, sábado de mañana me senté adelante. Estaba esperando el momento de comenzar el programa, yo iba a hablar. Y se sienta a mi lado una señora, sábado de mañana, llorosa, ojos tristes, se notaba que había llorado. Y me dice, pastor, ayude a mi esposo, por favor. Le digo, ¿quién es su esposo? Es el anciano de la iglesia. Ayúdelo, por favor, hable con él. Pero no le diga que yo le he dicho. Le digo, pero ¿cómo voy a hablar con él? Si me pregunta quién me ha dicho, tengo que decirle quién me ha dicho. No, pastor, no puede, por favor, no puede decirle que yo le he dicho. ¿Pero por qué no? Me va a pegar. Espera un poco. ¿Tu esposo es anciano de iglesia? Sí, pastor. ¿Y tu esposo te pega? Sí, pastor, pero él es un santo hombre de Dios. A ver, explícame eso, ¿cómo? El santo hombre de Dios te pega. Sí, pastor, pero yo soy la culpable. Ay, ay, ay. Hermana querida, el hombre que está a tu lado es un hombre de Dios, te ama. Pero jamás, por más que hayas hecho una tontería en la vida, pienses que eres la culpable para que alguien te pegue. Pero ¿a qué punto habíamos llegado que esta pobre señora se sentía culpable? Yo merezco. Él es un hombre de Dios. Ahora, ¿por qué ella pensaba que el esposo era un hombre de Dios? No solo ella, la iglesia toda pensaba que él, ese anciano, era un hombre de Dios. Tanto así que era anciano de iglesia por 18 años. ¿Y por qué pensaban que era un hombre de Dios?
no comía carne y predicaba que el que come carne no va al cielo. Era contra batería. Ay del hermano que viniese a cantar con pista a la iglesia. Esto es pecado, lo otro. El típico hermano conservador y sincero. Yo no creo que ningún hermano es malvado. Sus posiciones radicales, pero sincero. Él tenía un solo problema, su carácter. Digo, ¿dónde está tu esposo? Me dice, pastor, no voltea atrás, pero allá en la última fila, un hombre con vestido así, ese es mi esposo. Le digo, mira, yo voy a hablar, pero no le diga que yo le he dicho, le voy a decir que usted me ha dicho, pero tú tranquila, no, él no te va a volver a pegar. Y me salí por atrás. Y me entré por la puerta, me senté al lado de él. Era un hombre bueno, porque cuando yo me senté ya empezó a llorar. Era un hombre bueno, no era malo, pero era un ser humano que conocía la doctrina, conocía la profecía, conocía todo, pero nunca había cambiado de carácter. Él me dijo, pastor, usted habló con mi esposa. Claro, él estaba atrás y la esposa, yo estaba aquí, la esposa hablando conmigo, él había visto todo. Pues. Entonces él ya sabía que su esposa había hablado conmigo. Y llorando me dice, pastor, todo lo que mi esposa le dijo es verdad. Pero pastor, yo no quiero ser así. Yo le pregunté a la señora, ¿cuándo fue la última vez que te pegó? Hoy día, pastor. Hoy día sábado. Pues el tipo no descansa ni el sábado. ¿Y por qué te pegó hoy? Ahora miren, no sé si ustedes los varones son como yo. Yo cuando estoy en casa me visto, me doy una última mirada en el espejo, está la corbata en orden todo, y me voy al carro. Y me siento en el carro a esperar que la esposa venga. Y yo no sé si las esposas de ustedes son como la mía, porque la mía demora bastante. Y yo sentado y ella no aparece. Pero yo sé por qué no aparece. Y tú tal vez no has entendido eso. Porque yo me miré al espejo, estoy bien, me fui al carro y me senté. Pero ella fue a trancar la puerta de atrás para ver si estaba cerrada. Apagó las luces, desligó el gas, cerró las cortinas, vio que estaban todos, mientras eso yo sentado. Agradece a la esposa que Dios te dio, porque si no tu casa ya estaría incendiada hace rato, ya te habrían robado, te habrían asaltado. Gracias a tu esposa que cuida de esos detalles, porque la cabeza del hombre es diferente de la cabeza de la mujer. La cabeza de la mujer es detallista, se preocupa, la puerta trancada, la luz desligada, el gas apagado. Al hombre no le interesa eso, porque el hombre es más práctico, tan práctico que se mete en problemas. Por eso Dios nos ha hecho incompletos. ¿Qué sería de mí si no tuviera una esposa al lado? ¿Y qué sería de mi esposa si no tuviera un hombre al lado? Dios nos ha hecho incompletos para que juntos nos completemos. Lo que mi esposa no tiene, yo tengo. Lo que yo no tengo, mi esposa tiene. Y nos ayudamos mutuamente. Es así con todas las parejas. Pero pues ese sábado había un programa especial en la iglesia y el anciano estaba nervioso. ¿Pero qué? Esta mujer, ¿por qué no aparece? Yo soy anciano, tengo que ser el primero en llegar. Y cuando la pobre entra, pues él ya estaba. El toro bravo ya había despertado, ya estaba. Entonces le dio una bofetada. Después se arrepintió, porque todo el camino a la iglesia, ella llorando y él pidiéndole perdón. Hija, discúlpame, no quise, no sé qué me pasó. Solo que ese no sé qué me pasó le pasaba siempre. Y cuando llegamos allá, pues la esposa se vino directo a hablar conmigo. Y ahora el hombre me dice, pastor, todo es verdad.
Yo no quiero ser así, pero pastor, hay dentro de mí como un animal salvaje que se despierta de vez en cuando y hago tonterías. Yo le pido perdón a mi esposa, yo le prometo que nunca más, pero después de una semana ya estoy haciendo las mismas tonterías. Y pastor, créame, yo no quiero ser así. Y yo te creo. Tú no quieres ser así. Nadie quiere ser así. Pero después de que el pecado entró, el carácter se quedó depravado. Palabra feísima, depravado. Y pues con ese carácter depravado haces las tonterías que haces. Al principio no era así. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Cuando dice aquí el hombre, no está hablando del hombre masculino, sino del hombre género, el ser humano. El ser humano fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Es que hoy no entendemos las cosas divinas porque nuestra mente ya está torcida. El otro día, yo estuve escuchando las preguntas, pero el otro día a mí me hicieron la misma pregunta. Pastor, ¿en el cielo habrá sexo? Le digo, no, hermano. Entonces no quiero ir. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. ¿La mente de quién? De Adán y Eva cuando no habían caído en el pecado. Pero la mente del hombre hoy, de ti y de mí, ya no es capaz de entender las cosas divinas. Por eso pienso que en el cielo no hay sexo, no habrá felicidad. Más tarde vas a entender por qué Dios, al crear a Adán y Eva, les dio el sexo. El sexo tiene una función, y cuando termine su función se acabará. Y vas a entender eso un poco más adelante. Pero no, hoy día nuestra mente, estamos en la iglesia, ¿no? Queremos servir a Dios, pero nuestra mente no entiende las cosas divinas. Entonces, ¿qué pensamos? Pensamos que es la doctrina, que no hay que comer esto, que no hay que ir para allá, que no hay que sentarse, que no hay que levantarse, que arbolito de Navidad, que cumpleaños. Y pensamos que esa es la vida cristiana, porque nuestra cabecita no es capaz de entender las cosas divinas. ¿Y el carácter? ¿Qué me interesa carácter? Me interesa arbolito de Navidad. Y por el arbolito de Navidad voy a pelear, voy a luchar, voy a dividir a la iglesia. ¿Y el carácter? ¿Qué carácter? No entendemos. No entendemos. Y como hoy día es fácil entrar al computador y escribir, palo para aquí, palo para allá, palo para allá. ¿Y por qué? Porque quiero ir al cielo. ¿Con ese carácter? Escribiendo esas tonterías en internet, ¿vas a ir al cielo? La cabecita no ha entendido, no entiende. Y el que está en las montañas allá de las penumbras de la tierra es el diablo dando carcajada. ¡Ja, ja, ja, ja! Pobrecitos tontos ahí, preocupados con tonterías. Pero lo que realmente vale, nadie se preocupa. Muy bien. Dios creó a Adán y Eva. Esto no es cita, esto es lo que yo escribí. Dios creó a Adán y Eva con el propósito de que vivieran una experiencia de amor, de comunión, de compañerismo con Él. Dios no nos creó para que fuéramos estrellas errantes por ahí. Dios nos creó para que fuéramos sus hijos y camináramos con Él. Y mientras camináramos con Él, nuestro carácter sería como el carácter del Padre. Y mientras nuestro carácter fuera como el del Padre, no tendríamos problemas ni con la esposa, ni con el hijo, ni con el vecino, ni con el patrón, ni con nadie. Dios nos creó con el propósito de que viviéramos una experiencia de comunión diaria con Él. El Señor deseaba estar con sus hijos, andar con ellos. Esa es una idea clarísima en el Antiguo Testamento. Yo estoy citando un versículo, pero podría colocar unos 100 versículos del Antiguo Testamento.
que dicen la misma cosa. Yo estableceré mi residencia en medio de ustedes. Andaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo estableceré mi casa en tu casa. Eso es lo que Dios te está diciendo. Tú no me vas a ver, pero yo voy a estar en tu casa. Porque yo lo que quiero es que tú vivas conmigo y yo quiero vivir contigo. Y cuando sales a caminar, yo contigo, tú conmigo. Y cuando vas a trabajar, yo contigo, tú conmigo. Entonces cuando viene una bala perdida, yo contigo. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu otro lado, pero a ti nada te tocará, porque yo estaré contigo. Es una experiencia práctica. Yo estar contigo, yo estaré contigo. El anhelo de andar con sus hijos es la esencia de la relación Dios-hombre, la esencia. La idea viene desde el Edén, donde Dios se paseaba al caer de la tarde. El verbo hebreo halak, que se traduce como pasear en Génesis 3:8, puede ser traducido también como caminar o andar. La raíz hebrea halak describe la idea de andar con Dios. Voy a tomar un examen al final del curso. Solo van a recibir el diploma los que aprueben el examen. Entonces, una de las preguntas ya les voy diciendo es, ¿qué significa halak? Tienen que saber. Y hay una palabra opuesta a halak, hebrea. ¿Alguien se recuerda? Ayer lo dije. Agón. ¿Qué significa agón? Apartarse de Dios. ¿Qué significa halak? Caminar con Dios. Mientras Dios quiere que nosotros jalaquemos con Él, el diablo quiere que nosotros agón de Él, de Dios. Halak y agón. Ya les estoy dando dos preguntas. ¿Qué significa halak? Caminar con Dios, andar con Dios. ¿Quiénes son los discípulos? Los que jalaquean con Dios. Los que caminan con Dios, los que van con Dios, esos son sus discípulos. Si ustedes dicen así, vamos a establecer un programa de discipulado en la iglesia, lo que están diciendo es, vamos a enseñar a todos los miembros de iglesia, ¿a qué cosa? A jalaquear con Dios, a caminar con Dios, a andar con Dios. El diablo no quiere, entonces el diablo quiere que nosotros agón de Dios, nos apartemos de Dios, nos alejemos de Dios. Mira lo que dice, si Adán no se hubiera separado de Dios, mira lo que hubiera pasado. Adán tenía el privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara con Dios. Ese privilegio ya no tenemos nosotros. Adán sí. Porque así como ustedes me están mirando, Adán miraba a Dios. Así como yo les estoy hablando, Dios hablaba con Adán, con Eva. Era un compañerismo físico, ellos se veían. Ellos se podían tocar. En la historia del mundo, ¿alguien tuvo ese mismo privilegio de Adán y Eva? ¿Ah? No, Enoc nunca lo tocó. Tú vas a ver después. ¿Quiénes? Nadie. ¿Quiénes? Los discípulos. Claro, y Cristo no es Dios. Lo tocaron, comieron, se sentaron, vivieron con Él. Solo los discípulos. Pero los otros personajes del Antiguo Testamento no. Y nosotros hoy tampoco. Solo por la fe. Vamos a ver eso más adelante. Pero Adán y Eva sí. Tenían el privilegio de relacionarse íntimamente, cara a cara con su Hacedor. Ahora, si hubiese el ser humano permanecido leal a Dios, o sea, si hubiera jalaqueado siempre con Dios, si no se hubiera agón de Dios, si hubiera permanecido leal a Dios, todo esto le hubiera pertenecido para siempre. ¿Todo esto qué? A ver, quiero ver si ustedes saben interpretar. ¿Todo esto qué? El privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con su Hacedor. Ese privilegio le hubiera pertenecido siempre si no se hubiera separado de Dios.
Nosotros hoy estaríamos hablando con Dios cara a cara. Pero infelizmente nuestros primeros padres se separaron y perdimos ese privilegio. Pero si no nos hubiéramos separado, el ser humano habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación. ¿Cuál era el objeto de su creación? ¿Para qué Dios lo creó? Habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. ¿Y qué cosa es la gloria del Creador? El carácter del Creador. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora miren, ¿cuándo comenzó la tragedia? La sierva de Dios dice, en su estado de inocencia el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Pero después de su caída, ya no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Adán y Eva procuraron ocultarse de la presencia de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde se ocultaron de la presencia de Dios? Entre los árboles. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. El corazón que no ha sido regenerado, mire, vamos a entender, el corazón que no ha sido regenerado no encuentra gozo en la compañía de Dios. Se esconde de Dios. Adán no encontraba, después del pecado, ya no encontraba gozo en la compañía de Dios. Se escondió de Dios entre los árboles. Hoy día, el que no ha sido regenerado no encuentra gozo en la comunión, se esconde. ¿Pero dónde se esconde? Algunos se esconden en el trabajo, otros se esconden en los placeres, otros se esconden en los vicios, otros se esconden en el no tengo tiempo. Pero los miembros de iglesia generalmente se esconden. ¿Dónde se esconden? ¿Ah? En ser buenos miembros de iglesia. La mejor manera de esconderse de Dios es colocarse la ropa de buen miembro de iglesia. Parece buen miembro de iglesia, pero está lejos de Dios. Porque si estuviera en Dios, su carácter sería como el carácter de Dios. Pero como está aquí, puede ser, aunque sea anciano de iglesia, aunque sea pastor, y ahí estás en la junta de iglesia, porque estás en la iglesia, pero no estás en Dios. Porque si estuvieras en Dios, tu carácter sería manso y humilde. Te voy a contar una historia para que no te duermas. Un anciano de iglesia, su nombre era Sam. Le decían Sam Piedra, por dos motivos. Porque trabajaba con piedra, lapidaba piedras, para vender piedras, para hacer paredes, decoraciones. Y porque también tenía el corazón de piedra. Era un hombre duro, radical, pero anciano de iglesia, conservador, líder. 20 años en la iglesia. Todos los años anciano. Los pastores a veces tenemos problemas, ¿sabes por qué? Porque nosotros los pastores somos pajaritos que vuelan y se posan en una iglesia 3, 4 años y después levantan el vuelo y van a otra iglesia 3, 4 años, después levantan vuelo, van a otra iglesia. Pero el anciano en la iglesia, 20 años, todos los años anciano. Entonces, aunque no quieras, hermano, comienzas a sentirte dueño de la iglesia. Comienzas a sentirte el cacique. Y cuando llega el pastor, tú no piensas así, pero tu inconsciente aquí, porque es terrible este inconsciente, comienza a trabajar. Llega el nuevo pastor, especialmente si es un pastor jovencito,
tu cabeza aquí, tu mundo inconsciente. ¿Este chiquillo va a mandar aquí? Nunca. Aquí quien manda soy yo. No lo piensas, pero tu inconsciente piensa. San Piedra era de esos. Llegó a su iglesia un joven pastor. Y esta iglesia era fuerte. Y estaban abriendo otra iglesia pequeña. Y estaban ayudando a construir el templo de la nueva iglesia que ellos habían hecho nacer. Y habían levantado las paredes, todo. Y ya venía la temporada de lluvia y no habían colocado el techo. Y si no colocaran el techo antes que la lluvia llegue, todas las paredes se malograrían. Entonces tenían que terminar el techo, pero ya no había dinero, la iglesia había dado todo. Entonces se reunió la junta de iglesia y el pastor dice: hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, ¿qué podemos hacer? ¿Podríamos ir a dónde? La asociación ya nos ha ayudado, la iglesia ya no tiene fondos. Algunos de ustedes conocen algún hermano que tenga dinero, que podríamos escribir, que podríamos visitar. Necesitamos terminar el techo antes que llegue la lluvia. Y San levantó la mano, anciano de iglesia. Y dice: pastor, ¿por qué no tomamos el diezmo 2, 3 meses y terminamos el techo? Y el pastor dice: hermano, usted sabe que no podemos hacer eso. ¿Quién dice que no podemos? No, pues hermanos, la iglesia. Y San pregunta: pastor, ¿de quién es el diezmo? De Dios. ¿Y la iglesia es de quién? De Dios. Entonces, ¿qué mal hay en usar el dinero de Dios para el templo de Dios? No, hermano, pero no podemos hacer eso porque el manual de iglesia dice que no podemos tomar el diezmo. El diezmo va a la conferencia. Pero el toro comenzó a despertar en San Piedra. Y le dijo: pastor, perdóneme usted con todo respeto. Los toros no respetan a nadie. Pero con todo respeto, pastor, usted no está preocupado en terminar el techo. Usted está preocupado en cuidar su sueldo. Ahora yo les hago una pregunta: ¿el sueldo sale de los diezmos, el sueldo de los pastores, sí o no? Pero es justo que se le diga a un pastor: usted está preocupado en cuidar su sueldo. ¿El pastor estaba preocupado en cuidar su sueldo o estaba preocupado como líder espiritual de la iglesia en hacer lo que en la propia Biblia enseña: traed todos los diezmos al alfolí? El alfolí es el control central de la iglesia. Pero el pastor era un joven, pero con convicciones. Y le dije: mira, pastor, hermano Sam, yo lo respeto, usted es el anciano de iglesia, pero no podemos tocar el dinero que es de Dios. Y ahí comenzó la guerra. San ofendió a la iglesia. Él sabía que tenía la mayoría de la junta, pero de repente la mayoría de la junta se fue con el pastor. Y San se vio solo. Y ahí perdió la paciencia. Y entonces dijo: bueno, si ustedes van a hacer lo que les da la gana, yo me voy. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. Y se fue. El anciano de iglesia que quiere ir al reino de los cielos se fue. Y estaba tan rabioso que hasta dejó su carro en la puerta de la iglesia y se fue caminando.
Quería sudar para ver si la rabia le salía. Llegó a la casa, la rabia no le había salido, el toro seguía vivo. Entonces agarró una madera, un cepillo, comenzó a cepillar la madera para ver si con el cansancio, el sudor, la rabia le salía. No le salía. Había una cotorra. ¿Saben lo que es una cotorra? Una lora. Ellos tenían una lora ahí. La lora picoteando una pepa de aguacate. Y están cepillando la madera, todo rabioso. Y de repente escucha, como si la lora hubiera dicho algo. Y paró, ¿qué? Se acercó a la lora amenazante. Si no había respetado al pastor, iba a respetar a la lora. Repite, ¿qué dijiste? Porque a él le parecía que la lora estaba diciendo algo. Repite, ¿qué dijiste? Ahora sí la lora habló clarito. Eres más terco que una mula. Y San cayó arrodillado. Y lloró a Dios. Y de repente el Espíritu Santo a través de la mula, de la lora. ¿Por qué digo a través de la mula? Porque a través de una mula habló a Balán. Y ahora a través de una lora estaba hablando a San. Dijo, Dios mío, perdóname. ¿Qué hago con este carácter miserable? No puedo, Señor. Yo soy el hombre que tú has colocado como líder espiritual. ¿A dónde estoy llevando a la iglesia? Media vuelta a la iglesia. La junta todavía no había terminado porque el pastor y los hermanos estaban discutiendo de dónde iban a sacar el dinero para construir el templo. Y San apareció por ahí. Y fue directo donde el pastor. Y el pastor ya comenzó a dar unos pasos para atrás pensando, este me va a atacar. Y San llegó y abrazó al pastor. Y comenzó a llorar. Y el pastor le pregunta, San, ¿qué te pasa? Y él dice, pastor, la cotorra. Nadie entendía nada. Pero después San explicó lo que había pasado. Hermano, mi querido hermano, yo no sé si tú eres anciano de iglesia, si tú a veces también tienes esos arrobos de, no es porque eres malo, es porque eres ser humano, como yo, como cualquier hombre de la Biblia, porque estamos en este miserable mundo. Porque cuando el pecado entró, lo primero que hizo fue deformar nuestro carácter. Ahora conocimos la doctrina, pero ¿en qué momento cambió el carácter? Podemos defender el sábado, la profecía, podemos saber quién es la bestia, el apocalipsis, pero ¿y en qué momento cambió el carácter? Ese es el asunto, queridos. Miren esta otra cita. ¿Cuánto me resta? Ya se está acabando el tiempo. Esto no es cita, esto es lo que yo escribo. El pecado nos extravió, nos alejó de Dios. El pecado es la conducta egoísta del ser humano que se aparta voluntariamente de Dios para iniciar su triste peregrinaje de muerte. Una de las palabras hebreas que describe el pecado involucra este concepto. La raíz agón señala el extravío del buen camino. Agón es lo contrario de ¿qué? Halak. Dios quiere jalaquear con sus hijos. El diablo quiere que nosotros agón de Dios, que nos alejemos de Dios, que nos apartemos de Dios. Si tú vas a estar en la iglesia, para el diablo no es problema. Continúa en la iglesia, mientras no estés cerca de Cristo.
El diablo no quiere sacarte de la iglesia. El diablo quiere alejarte de Cristo. Si quieres quedarte en la iglesia, quédate. ¿Quieres ser anciano, pastor? Quédate. Yo no estoy preocupado con eso, dice el diablo. Yo estoy preocupado es que te acerques de Cristo. Eso sí no quiero. Porque el día que te acercas de Cristo, tu carácter va a cambiar. Y eso yo no quiero. Que tú estés en la iglesia con el carácter miserable del pecado, eso para mí está todo bien. Y tú estás preocupado en cualquier cosa, menos en el carácter. Mira cómo en poco tiempo se malogró todo. Este es el libro, este es el texto, Génesis 5, 1 al 3. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Quiere decir, el hombre fue creado a semejanza ¿de quién? De Dios. Pero cuando Adán tuvo un hijo, mira, el día en que fueron creados les puso por nombre de Adán. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo, pero el hijo de Adán fue a semejanza ¿de quién? Ya no de Dios. El hijo de Adán ya no fue. Adán fue creado a semejanza de Dios. Su hijo a semejanza de él. Pero él, ¿cómo era su carácter? Depravado. Entonces el chiquito ya era depravadito. Y el nieto otro depravadito. Y toda la humanidad depravada. Y venimos a la iglesia y nos bautizamos y continuamos depravados. Porque la única manera, la prueba de que has conocido a Jesús, es si tu carácter ha cambiado. Si tu carácter no ha cambiado, perdóname, puedes conocer la doctrina, puedes conocer la iglesia, pero no conoces a Jesús. Porque si conocieras a Jesús, tendrías que ser semejante a Jesús, manso y humilde. ¿Y habría necesidad de un curso de familia si todos los miembros fueran mansos y humildes? ¿Para qué? No habría necesidad. Y con un curso de hogar y familia, yo me siento feliz que nosotros tenemos en la iglesia hombres que enseñan eso, porque hay que educar a la iglesia. Pero con un curso de hogar y familia, tú puedes enseñar a la persona a decir, oh querida, qué linda estás. Pero no puedes hacer que el hombre sea por dentro lo que está diciendo con su boca. Por eso es necesario, muchas gracias, que la transformación sea interior. Estoy llegando al fin de este seminario, de hoy, ¿no? De este seminario continúa. Ahora viene aquí lo solemne, querido. Nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. En este mundo estamos a prueba. Y lo que va a determinar nuestra ida al cielo no es si hemos hecho esto, si hemos comido esto, si hemos vestido esto, si hemos cantado esto. Lo que va a determinar nuestra ida al cielo es nuestro carácter. Lógicamente que el que reproduce el carácter de Dios, va a cuidar su cuerpo y va a comer bien. No va a pasar trasnochando, maltratando el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Jesucristo. ¿O tuviste a Jesucristo en un bar toda la noche? No, pues. Y si su carácter está reflejado en tu vida, pues vas a tratar con amor, con cariño a las personas, vas a cuidar tu cuerpo, vas a respetar a la iglesia de Dios. Todo se arregla cuando tu carácter cambia. Estamos en prueba en este mundo, hermanos.
Y la prueba no es si celebras Navidad o cumpleaños, no, eso no es la prueba. La prueba es tu carácter. La última cita que les voy a leer. Ahora van a entender el sexo. Dios creó al hombre, ¿para qué? ¿Para qué? Está en rojo porque ese es el propósito. ¿Por qué Dios creó al hombre? Dios creó al hombre ¿para qué? Después de pasar por la prueba. ¿Y cuál era la prueba? El carácter. Dios creó al hombre para que después de pasar por la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué el cielo necesitaba ser repoblado? Porque la tercera parte de los ángeles se había ido y el cielo quedó medio vacío. Y entonces Dios creó al ser humano con un propósito, para que después de pasar por la prueba, los seres humanos ocuparan el lugar que los ángeles habían dejado vacío en el cielo. Adán y Eva habían de ser probados para ver si iban a ser obedientes como los ángeles leales o desobedientes. Ahora, en la mente divina, el ser humano iba a reproducirse hasta alcanzar ¿qué número? El número de los ángeles que salieron del cielo. Y ahí cumplía su papel los órganos reproductores. Ese era el plan de Dios. Claro que al darnos la función del sexo, Dios colocó el sexo en el cuerpo humano como fuente de placer también. No sé si me va a dar tiempo para hablarles un poquito de la teología del sexo. La teología de es lo que Dios piensa de. La teología del sábado es lo que Dios piensa del sábado. La teología de la alimentación es lo que Dios piensa de la alimentación. La teología de la música es lo que Dios piensa de la música. La teología del sexo es lo que Dios piensa del sexo. Y lo que Dios piensa sobre cualquier asunto está en la Biblia. Entonces tienes que ir a la Biblia. Con nuestra mente humana no podemos entender cómo la vida podría ser bonita sin sexo. Es porque nuestra mente es humana. Pero cuando vayamos al cielo, vamos a descubrir que hay tantas fuentes de placer, emocionales, mentales y físicas, que ni te vas a recordar que un día hubo sexo. Algunos dicen, pastor, ¿yo sabré que mi esposa es mi esposa allá en el cielo? Claro que sí. ¿Acaso te va a dar amnesia? ¿Acaso cuando Cristo venga te va a borrar la memoria? No, tú vas a saber quién es tu esposa, quién es tu hijo. Y si me casé 7 veces, vas a ver quiénes son tus 7 esposas y les vas a amar. Pero pastor, y no va a haber celo, pero si ya estamos en un mundo sin pecado y el celo es pecaminoso, ya no va a haber celo. Es otro tipo de amor, no es el amor humano de esta tierra, es lo que el profesor estaba diciendo antes, ¿no es cierto? Tú no te preocupes que lo que te espera en el cielo es cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en el pensamiento del hombre. Hoy día el sexo es un caramelito. Tú no sabes que en el cielo Dios tiene un chocolate Godiva de sabores que tu pobre paladar nunca ha probado. Tú estás preocupado si habrá sexo en el cielo. No te preocupes con eso, preocúpate con ir. Y para ir, que el carácter de Dios sea reproducido en tu vida. Ahora me vas a decir, pastor, ¿quiere decir que yo tengo que esforzarme ahora, concentrarme para que el carácter de Cristo se reproduzca en mi vida? Concéntrate en lo que quieras, querido. Vas a estar perdido, porque quien transforma el carácter no eres tú, es Cristo. ¿Y cómo lo hace? Lo vamos a ver a partir de mañana. Que Dios te bendiga.
bendiga ricamente. Continúe teniendo un bonito día. Felicidades.